En este curso de PHP vamos a aprender a utilizar el código de PHP bajo un modelo de trabajo que se conoce como programación orientada a objetos. Tenemos el modelo típico o el modelo estandarizado, que es escritura de código imperativo o código espagueti, que es cuando comenzamos a escribir variables, funciones y condiciones. Pero tenemos otro modelo para tomar, o otro paradigma, que también se conoce con ese nombre, el paradigma de programación orientación a objetos. La programación orientada a objetos se conoce como un paradigma de programación o técnica de programación que utiliza objetos e interacciones en el diseño de un sistema. Un paradigma es la teoría cuyo núcleo central suministra la base y modelo para resolver problemas. La programación orientada a objetos debe guardar ciertas características que la identifican y diferencian de otros estilos de programación, de otros paradigmas de programación, como el mencionado anteriormente, el código imperativo o código espagueti. Esas características que lo diferencian de otras técnicas de programación son la abstracción, que es la aislación de un elemento de su contexto y define las características esenciales de un objeto. El encapsulamiento reúne al mismo nivel de abstracción a todos los elementos que puedan considerarse pertenecientes a una misma entidad. La modularidad, que es una característica esencial de la programación orientada a objetos que permite dividir una aplicación en varias partes más pequeñas, denominadas módulos independientes unas de otras. La ocultación, que es también parte del aislamiento. Los objetos están aislados del exterior, protegiendo sus propiedades para no ser modificadas por aquellos que no tengan derecho a acceder a las mismas. Es una manera, uno de los principios que hay que utilizar para hacer seguridad informática. Trabajar bajo el modelo de programación orientada a objeto, bajo la técnica de programación orientada a objeto. El polimorfismo es la capacidad que da a diferentes objetos la posibilidad de contar con métodos, propiedades y atributos de igual nombre, sin que los de un objeto interfieran con el de otro. La herencia es la relación existente entre dos o más clases donde una es la principal, la clase padre, y otras son secundarias y dependen, es decir, heredan de ellas, es decir, las clases hijas, donde a la vez los objetos heredan las características de los objetos de los cuales heredan. La recolección de basura es la técnica que consiste en destruir aquellos objetos cuando ya no son necesarios, liberándolos de la memoria. Todas estas características que acabamos de mencionar, la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad, la ocultación, el polimorfismo, la herencia y la recolección de basura, son características esenciales de la técnica programación orientada a objetos, que se cumple tanto para PHP como para JavaScript o como para otros lenguajes de programación que puedan y permitan trabajar programación orientada a objetos. En esta clase vamos a ver entonces un ejemplo de código imperativo y cómo ese código imperativo se puede convertir en la técnica de código programación orientada a objetos. Para eso voy a crear una segunda carpeta para separar la introducción de PHP a la programación orientada a objetos. Y esta carpeta la voy a buscar acá entre los folders y llamemos la carpeta POO. Bien, salimos de esta introducción y nos metemos en la carpeta POO. Voy a crear un primer archivo con el número 01 y vamos a colocarle el nombre código imperativo, o también conocido como la técnica del código espagueti. ¿Qué significa esta técnica de código imperativo o código espagueti? Vamos a crear las etiquetas de PHP y vamos a colocar acá el comentario código imperativo o espagueti. Ok. ¿En qué consiste esta técnica o este formato de escritura de código? Es cuando empezamos a declarar primero variables. Esto lo utilizamos mucho en JavaScript, mucho en PHP.
esa variable le damos cualquier valor. Vamos a colocar otra variable que se llame automóvil 2, por decir cualquier variable. Luego creamos unas funciones. Vamos a colocar la función mostrar. Y luego creamos algunas condiciones. Por ejemplo, en este caso, voy a decir que el automóvil 1 va a ser una variable de tipo objeto. Y esa variable de tipo objeto le voy a colocar un primer valor que se llama marca. Y esa marca va a ser Toyota. Y luego una segunda propiedad que se va a llamar modelo. Y vamos a darle un modelo a este carro. Y va a ser Corolla. El segundo automóvil, voy a decirle que también va a ser una variable de tipo objeto, donde va a repetir las mismas propiedades, lo único que va a cambiar son sus valores. Ya la marca no va a ser Toyota, sino que va a ser Hyundai y su modelo va a ser Accent Vision. ¿Ok? Ahora, en la función mostrar, yo le voy a colocar una función con parámetro, donde le voy a pedir que me muestre el parámetro automóvil, que viene a ser una variable que acabo de crear aquí dentro de este paréntesis. Y voy a pedir a través de un eco que me muestre en una etiqueta párrafo un saludo que diga hola, soy un auto. Entonces colocamos la variable automóvil, donde lo primero que le voy a pedir es que me muestre la marca y segundo el modelo. Le estoy diciendo, hola, soy un Toyota modelo Corolla, por ejemplo. O, hola, soy un Hyundai, esto traduciría entonces Hyundai, modelo Accent Vision. Si recuerdan entonces, cuando escribimos las variables, habíamos creado variables de tipo objeto y las variables de tipo objeto, cuando aplicábamos el eco, llamábamos el nombre de la variable array y llamábamos la propiedad que necesitábamos, ¿cierto? En este caso, la variable array se convierte en la variable del parámetro que está en la función. No voy a colocar acá automóvil 1 porque nada más me llamaría la primera línea de código. Voy a colocar solamente automóvil solo, que es la variable que está en el parámetro, para que yo le pueda decir a la hora de llamar la función, de ejecutar la función, que el primer parámetro que quiero que me muestre sea igual a automóvil 1, es decir, a esta primera variable. Esta primera variable va a reemplazar el parámetro automóvil. Miremos a ver qué pasa. Nos devolvemos. Vamos a pasar a curso PHP y entramos a POO. Y vamos a mirar el código imperativo. Entonces me va a decir, hola, soy un Toyota modelo Corolla. ¿Qué significa? Que le estoy pidiendo que la variable parámetro sea reemplazada por la variable automóvil 1. Esto viene a ser la tarea donde automóvil 1 se viene para este eco y reemplaza la variable automóvil solita. Bien, eso es lo que estoy haciendo con la función con parámetro. ¿Y qué me permite hacer una función con parámetro? Me permite volver a repetir la función, pero con otro valor diferente al parámetro. En este caso va a ser automóvil 2. Y así puedo volver a llamar un siguiente renglón donde diga, hola, soy un Hyundai modelo Accent Vision. Entonces, por segunda vez, estoy llamando a través de la variable parámetro automóvil, la variable automóvil 2. Y así puedo continuar haciendo todas las variables que quiera automóvil, objeto, de tipo objeto, y colocar marca y modelo. Y a través del llamado de la función
Puedo reemplazar la variable parámetro por las variables nuevas que vaya creando. Este es el sistema común que conocemos como técnica de código imperativo, código espagueti. Ahora vamos a mirar cómo haríamos el código en programación orientada a objeto. Vamos a crear entonces un nuevo archivo que diga .poo.php. El código de programación orientada a objeto se inicia igual con la etiqueta PHP y en la programación orientada a objetos empaquetamos los objetos en clases. ¿Qué es una clase? Una clase es un modelo que se utiliza para crear objetos que comparten un mismo comportamiento, un mismo estado y una misma identidad. Así es como conocemos una clase en la programación orientada a objeto. Es un modelo, es un paquete que se utiliza para crear objetos que comparten un mismo comportamiento, estado e identidad. La clase se crea con la palabra clave class y vamos a darle un nombre a este paquete. Llamémoslo entonces automóvil. Yo recomiendo iniciar las clases, el nombre de las clases, con la letra primera en mayúscula para separar otros tipos de nombres, como nombres de funciones o nombres de variables, etc. Entonces vamos a decir que esta clase se llama automóvil, abrimos y cerramos llaves. Dentro de las llaves, entonces, debo crear lo que son las propiedades. No todas las clases deben tener propiedades, simplemente para que conozcan la sintaxis de una clase. Entonces, ¿qué son las propiedades? Son las características que puede tener un objeto. Esas propiedades las podemos encapsular dentro de unos términos que se conocen como propiedades públicas, propiedades abstractas, propiedades privadas, entre otras. Las más comunes son las propiedades públicas. Entonces colocamos la palabra clave public. Las propiedades públicas se anteponen colocando la palabra public al nombre de la variable. En este caso vamos a utilizar la marca. ¿Y para qué se colocan como públicas? Para que puedan ser accedidas desde cualquier parte de la aplicación sin ningún tipo de restricción. Ya si aquí, por ejemplo, colocamos private, significa que esta propiedad solamente puede ser ejecutada dentro de esta clase. No puede ser heredada, no puede ser llamada por otras clases en el entorno de la aplicación. Por eso lo más común es utilizar propiedades públicas. Tenemos la propiedad pública de marca y tenemos la propiedad pública de modelo. Bien, que son estas dos propiedades que estamos utilizando en el ejemplo anterior de una variable de tipo objeto. Ahora, vamos a crear lo que es un método. Un método es el algoritmo asociado a un objeto que indica la capacidad de lo que éste puede hacer. Es decir, es una función que hace tareas con las propiedades que le estoy asignando a la clase. Es muy diferente una función a un método y vamos a ver la diferencia. Se escribe de igual manera, con la palabra pública, si queremos que el método sea público y pueda ser heredado en otras clases o utilizado en otros archivos de la aplicación, se coloca la palabra clave function. Ustedes dirán, pero entonces eso es una función. Sí, realmente es una función, tal cual como la colocamos acá, función mostrar, pero la diferencia entre una función y un método es la siguiente. Es
que la única diferencia entre método y función es que llamamos método a las funciones de una clase en la programación orientada a objetos, mientras que llamamos funciones a los algoritmos de la programación estructurada, imperativa o espagueti. Bien, esa es la diferencia. Por eso, a veces cuando nosotros decimos en el transcurso de la enseñanza de algún código, y es vamos a utilizar el método echo, vamos a utilizar el método console.log de JavaScript, vamos a utilizar el método tal, es porque ya son métodos construidos a través de la programación orientada a objeto. Están construidos dentro de una clase, los que crearon el código lo construyeron de esa manera y podemos heredarlo y utilizarlo cuantas veces lo necesitemos. Entonces, dentro de esta función pública o dentro de este método que hace parte de esta clase, ya voy a colocar entonces el echo, la variable p, donde hago el saludo, hola, soy un, acá, entonces ya no voy a colocar como colocamos dentro de la función del código imperativo la propiedad, sino que la propiedad va a ser reemplazada por la palabra this, que puede ser cualquiera de estas dos propiedades. Entonces le voy a decir this y llamamos a marca, es decir, le estoy diciendo soy una propiedad this, coma, modelo this y la propiedad modelo. Si se dan cuenta, ya no necesitamos colocar el signo pesos de la propiedad que estamos llamando modelo. Si le colocamos el signo pesos, le estaríamos diciendo, estamos llamando la variable modelo. No, nosotros estamos llamando la propiedad modelo, que es esta que está acá creada. Y para llamar la propiedad modelo tenemos que utilizar la palabra clave this dentro de esta clase automóvil. Así, ya puedo entonces heredar o crear el objeto que necesito de esta clase. Aquí estamos declarando la clase. Ahora vamos a declarar el objeto. El objeto viene siendo una entidad provista de métodos o mensajes a los cuales responden propiedades con valores concretos. Entonces, para crear el objeto, simplemente voy a crear una primera variable a la cual le asigno ese objeto. Para asignar un objeto, entonces llamo la clase new automóvil. ¿Qué significa new automóvil? Estoy diciendo que voy a crear un objeto que se deriva de la clase automóvil. Y ese objeto le voy a decir que primero le voy a asignar en marca, en la propiedad marca, el valor Toyota. Y que en la propiedad modelo le voy a asignar el valor Corolla. Y finalmente voy a ejecutar la función mostrar. Bien, de esta manera estoy haciendo lo mismo que hice en el código imperativo sin tener en cuenta la segunda función, sino la primera, mostrar automóvil 1. Aquí estoy mostrando realmente el automóvil 1, porque estoy diciendo que en la marca sea Toyota y que en el modelo sea Corolla y que me ejecute la función mostrar. Bien, así cuando yo vaya a visualizar el archivo, el eco me va a decir, hola, soy un Toyota modelo Corolla. Vamos a organizar aquí, modelo Corolla. Ahora, si quiero crear un nuevo objeto, quiero llamar el siguiente automóvil, entonces simplemente creo la variable b igual, otra vez es un objeto de la clase automóvil y ya simplemente voy a reemplazar las propiedades. La propiedad marca ya va a ser igual a Hyundai y la propiedad modelo va a ser igual a Accent Vision.
Esta sería la variable b. Y por último vamos a ejecutar la función mostrar en esa variable b. Entonces, ¿qué va a suceder? Me va a mostrar los dos renglones. Hola, soy un Toyota modelo Corolla. Hola, soy un Hyundai modelo Accent Vision. Si se dan cuenta, estamos ejecutando lo mismo, pero en diferentes técnicas de programación. En la técnica código imperativo y en la técnica POO.php. ¿Por qué este curso lo voy a llevar por la técnica de programación orientada a objetos? Porque vamos a trabajar seguridad informática. Todas las aplicaciones que hagamos con PHP es un requisito indispensable que ya sean protegidas de ataques por hackers o por robots o por software maliciosos que puedan dañar un sitio web. Si un sitio web no está protegido, es un sitio vulnerable para que se le puedan robar información, se le pueda robar base de datos, eh, se le pueda robar la estructura y la puedan dañar. Bien, por eso es importante cuando trabajamos PHP tener como bandera la seguridad informática. Y para tener como bandera la seguridad informática es muy vulnerable un sitio construido a través del código imperativo. En cambio, si se construye a través del código programación orientada a objeto, se vuelve un sitio que se puede proteger. ¿Por qué? Porque esta clase puede estar en un archivo aislado y los objetos pueden estar en otro archivo heredando esas clases. De esa manera, una persona que quiera vulnerar el código no va a poder entrar hasta donde están las clases. Es una manera de protegerlo, mientras que en el código imperativo todo está escrito en un mismo archivo. Bien, por eso vamos a colocar acá los principios que estamos cumpliendo de la programación orientada a objetos en este ejemplo. Abstracción, nuevos tipos de datos. El que tú quieras, tú lo creas. Si tú quieres un nuevo automóvil, simplemente lo creas acá. Este va a ser marca Mazda y el modelo va a ser Mazda 2. Bien. Encapsulación, organiza el código en grupos lógicos. Entonces tenemos una primera cápsula, que es la clase, y una segunda cápsula, que es el objeto. Ocultamiento, oculta detalles de implementación y expone solo los detalles que sean necesarios para el resto del sistema. En este caso, nosotros simplemente necesitamos mostrar los valores de las propiedades marca y modelo. Bien, de esta manera entonces estamos ejecutando los principios de la programación orientada a objetos en este ejemplo. Como un segundo nivel de programación orientada a objeto es trabajar bajo el formato de modelo vista controlador, que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a conocer entonces el patrón modelo vista controlador. El patrón modelo vista controlador es un tipo de diseño que separa en capas bien definidas el desarrollo de una aplicación. Esas partes son tres: el modelo, encargado de la lógica de la aplicación y la conexión con la base de datos; el controlador, que es el encargado de gestionar las peticiones del usuario, procesarlas invocando al modelo y nuevamente mostrarlas al usuario a través de las vistas; y valga la redundancia, las vistas son las responsables de mostrar al usuario el resultado que obtiene del modelo a través del controlador. Parece un trabalenguas, pero en esas pocas palabras es como funciona este patrón de modelo vista controlador. Si lo vamos a ver en un gráfico, lo podemos entender mejor. El usuario, que se encuentra en este momento del lado cliente, a través de la aplicación hace una petición. Y esa petición debe pasar por un primer filtro, que es la vista, lo que ve el usuario. Ese primer filtro puede hacer una serie de validaciones. Validaciones que conocemos como validación del lado cliente. Validaciones que podemos hacer con JavaScript, que podemos hacer con funciones que se retornen en JavaScript para poder mostrar al usuario que la información que está ingresando está correcta o está inválida o está tratando de atacar la aplicación o está tratando de colocar información no coherente.
Después de esa información o esa petición que hace el usuario, que pasa por el primer filtro que es la vista, esa información llega a un segundo filtro, a una segunda capa, que es el controlador. El controlador ya hace la validación, pero del lado del servidor. Comienza a revisar la información que el usuario ha enviado, mira que sí es coherente, que no es información extraña de lo que le está pidiendo el usuario, y si esa información es válida, ya pasa el segundo filtro para dirigirse a la tercera capa, que es el modelo, donde el modelo ya decide qué hacer con esa información. Si va a ser una información para generar alguna interacción, si va a ser alguna información para ir hasta la base de datos y seleccionar datos, en caso tal de que ya el modelo haga su respuesta, después de haber pasado por todos estos filtros y llegue al modelo y el modelo haga su respuesta, esa respuesta se devuelve al controlador. Y el controlador procesa la respuesta para mostrarla a través de la vista. Y de esta forma el usuario recibe su respuesta. Bien, en pocas palabras, no es una interacción tan directa para llegar hasta la base de datos. Tiene que pasar por una serie de filtros para poder llegar hasta la base de datos, así proteger la base de datos y de tal manera darle una respuesta al usuario nuevamente a través de los mismos filtros para que el usuario simplemente se quede con la vista. Vea el resultado final solamente en la vista y no sepa qué está sucediendo al interior de la aplicación. Por eso recomiendan trabajar bajo este modelo cuando estamos utilizando seguridad informática. Y para poder trabajar con este modelo o con este patrón, modelo vista controlador, es necesario que la forma en que escribamos el código lo hagamos en POO, en programación orientada a objetos. Porque lo que vamos a hacer es instanciar y heredar una serie de clases que van a estar desde el controlador o desde el modelo y que se van a ver reflejadas en la vista o que se van a ver reflejadas en el controlador o que se van a ver reflejadas en el mismo modelo. Por eso es importante trabajar bajo el formato de programación orientada a objetos cuando vamos a trabajar en el patrón modelo vista controlador. Bien, a continuación en la próxima clase vamos a mirar entonces cómo aplicamos este patrón.